Bienvenidos a una nueva edición de En Comisión, cerrando una semana muy intensa en materia de comisiones. Una semana en la que los recintos de las dos cámaras estuvieron cerrados, pero las comisiones, sobre todo las de diputados, estuvieron a full. Y el gobierno estuvo especialmente interesado en lo que sucedía el miércoles pasado, justamente cuando avanzaban dos de las leyes que más le interesan, como ser la de Inocencia Fiscal 2 y la de la reforma de de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo digo en el orden que fueron tratadas. Sorprendentemente para muchos se dictaminó directamente, porque bueno, se esperaba que sí se dictaminara Carta Orgánica. Inocencia Fiscal parecía que iban a tomarse unos días más para hacerlo, pero no. Hubo dictámenes para ambos, dictámenes amplios cuyas firmas anticipan que van a tener un trámite en el recinto que seguramente se presume favorable para la media sanción por lo menos. Una semana también de mucha rosca legislativa y mucha rosca política sobre todo, porque bueno, tendremos en cuenta que pasaron cosas la semana pasada y eso evidentemente pasaron cosas en el Senado de la Nación y eso repercutió en la política, tomaron nota y muchos dicen que fue por eso que la señora Karina Milei levantó el tubo y llamó a Mauricio Macri. Hubo una charla, al día siguiente hubo una cumbre. Ellos hablan de cumbre contra cumbre porque hubo también otra cumbre de parte del peronismo, pero bueno, vamos de a una. En el caso de la cumbre que se realizó ayer en la Casa Rosada entre miembros del oficialismo y miembros del PRO, obviamente estuvieron las espadas legislativas porque todo tiene que ver y el mayor interés del gobierno está puesto en lo que pasa en el Congreso de la Nación. Entonces ahí estaban espadas legislativas del PRO junto con representantes del oficialismo. Analizando lo que viene y lo que viene, justamente el especial interés que hay está puesto en un tema que se está tramitando en el Senado y que es la reforma política, y el gobierno sabe que de esa reforma política lo que más le interesa, iba a decir lo único, pero es lo que más le interesa sin lugar a dudas, es la eliminación de las PASO. Y bueno, para la eliminación de las PASO son claves y están en contra de momento los miembros del PRO y los miembros de la Unión Cívica Radical. Paralelamente, también nació en el Congreso de la Nación, los jefes legislativos de ambas cámaras pergeñaron una reunión que tuvo lugar también en horas de la noche. Se calculaba que iba a ser una horita, después les duró hasta la medianoche, justamente en la que tomaron parte José Mayans, Germán Martínez, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y varios gobernadores más, y empezaron a analizar. El eje inicial o el motivo convocante fue defender las PASO, que se mantenga. Así que por ahí pasa la cuestión. Después hablaron un montón de cosas más. Obviamente en 3 horas no se habló solamente de las PASO, pero bueno, cumbre, contracumbre, no vamos a decir cuál fue la contracumbre, pero bueno, está en marcha lo que va a ser el debate. Está en marcha todo lo que tiene que ver con el inicio de la campaña electoral. Una campaña electoral que ya por lo menos el presidente ya la había dado por iniciada con una serie de entrevistas que se dieron la semana pasada, porque no es ni más ni menos que lo que se anticipaba. Después del Mundial nos metemos de lleno en lo que va a suceder electoralmente en 2027. Y ahora nos metemos en lo que sucedió durante el día, lo que va a suceder, y vamos a los títulos de la jornada. Comisión Legislación General, se avalaron varios proyectos para declarar capitales nacionales a provincias argentinas. Inflación de julio, el dato de ayer fue del 2.1%, fue informado este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tema de agenda bicameral de seguimiento del Ministerio Público. La comisión que preside Sebastián Galmarini se reunirá el 19 de agosto para analizar la situación institucional del organismo. Esos son los títulos de la jornada. Tenemos 2 horas por delante en las que vamos a desgranar todo lo que anticipamos y mucho más de lo que va a suceder, y lo vamos a hacer con un gran equipo que ya les paso a presentar, y comenzando por Verónica Villain. ¿Cómo estás, Vero? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy Corte de buenas pelo tardes. nuevo.
Estoy estrenando corte de pelo. Cumplo años dentro de poco, así que me parece que va acorde con la edad que estamos por cumplir. Joven, hay un montón de actividad también ya para la semana que viene. Estaba repasando el cronograma de actividades que lo pueden seguir en la página de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a estar hablando un poco de lo que se viene. Yo te voy a contar sobre una reunión que se va a desarrollar el día miércoles, que es la de la Bicameral de Trámite Legislativo, una comisión que el año pasado se reunió bastante poco y que tiene acumulado una gran cantidad de decretos de necesidad de urgencia que ha firmado el presidente Javier Milei para ser analizados. Así que te voy a estar hablando de eso. Interesante el tema. Estamos también con Marcos Giorgetti. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás, José? Como mencionabas en los títulos, traje el detalle de cada uno de los proyectos de ley que avanzaron esta semana, un repaso de la actividad nutrida que hubo en comisiones esta semana. La firma de varios dictámenes de proyectos que buscan declarar capitales nacionales a provincias y ciudades. También hay uno que incluye la ciudad de Buenos Aires, entre otras, y cada uno de los detalles por los cuales los legisladores quieren destacar algunas de las ciudades o provincias del país para dar un poco un recorrido federal por las características de cada una de estas localidades o provincias que buscan ser declaradas capitales nacionales. Me suenan las capitales alternas. No tiene tanto que ver con eso. Eso no corre más, está vigente esa ley. Sí, está vigente. El presidente nunca... No recuerdo si no se derogó en alguna de las leyes. No, está vigente. Es verdad, no recuerdo. Hay un proyecto... protesta porque no... Hay un proyecto que podemos adelantar, invierte un poco... va por la línea de las capitales alternas, pero el resto son más declarativas. Bien. Y una declaración importante era y muy esperada, hablábamos que fue una semana recontra importante, bueno, como siempre cuando se anuncia la inflación, el número de la inflación, sobre todo este mes que era muy esperado porque había mucha expectativa y ahí lo estamos viendo. Vemos el gráfico, fue de 2.1% en el mes de julio. Marca un aumento respecto de la baja que había sido junio, que había sido muy celebrada, el hecho de que se perforara bajo la línea de los 2 puntos. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya se habían encendido luces de alarma la semana anterior, cuando había surgido el dato de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho que ver, que está siempre muy emparentada con el índice del INDEC. Entonces, en ese caso, bueno, fue recibida con alivio. 33,8 es la interanual a partir de estos datos y está muy claro que la inflación quedó estancada en el 2%, básicamente, claro, sí, ¿no? 1,9, pero está básicamente ahí y que claramente agosto no será, la inflación que viene no será del 0, como prometía el gobierno de Javier Milei. Algunas de las cuestiones que indica el INDEC del aumento de esta inflación se dieron en las cuestiones recreativas, teniendo en cuenta que fueron las vacaciones de invierno. Claro, hacían referencia a eso sobre todo. Y en la ciudad habían tenido un impacto superior y por eso se esperaba que también tuviera algún impacto considerable esta cuestión estacional en la medición nacional. Claro, ese es el dato que en los últimos días ya muchos economistas anticipaban que bueno, no iba a tener tanto que ver con la inflación de la ciudad de Buenos Aires a propósito de que lo que había el dato. Se miden diferentes. Claro, tienen indicadores diferentes. Sí. La de la ciudad de Buenos Aires está un poco más actualizada que la nacional, que sigue midiendo en términos de cuestiones o indicadores. Porque tenía mucho peso el entretenimiento en la ciudad. Claro. Que tenía que ver con los teatros. Recreativo, gastronomía. Sí. Tenía, digamos, eso fue un peso importante. A diferencia de tal vez otros meses donde el peso se ponía tal vez en las facturas de los servicios, sea luz, gas, ¿no? Por lo que escuché, el último dato que bajaba, que dio en baja este mes, fue prendas de vestir. Textil, sí, menos, en negativo. Y calzado. Bueno, sí, exactamente. Un punto y algo más. Pero bueno, el lado... el tema es que hoy, yo lo explicaba en otro canal, la inflación
cómo le impacta al ciudadano común, Claro. digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, vos tenés este indicador del 2,1, pero, por ejemplo, para agosto, que todos los meses está aumentando el boleto del transporte público, el colectivo, por ejemplo, te aumenta el porcentaje de inflación y te suma el 2%. Claro. Entonces, en el boleto del colectivo no es de un 2%, 2,1 el aumento, es de un 4,1 el aumento. Claro. Sí, sí, Y ahí sí. ya se te va más elevado. Y eso que están reforzando, por lo que decían, están reforzando el tema de los subsidios para que no sigan, para que no frenar un poco, bajó un poco frenar un poco la suba, la baja de subsidios justamente para que no impacte tanto. Y ahí vemos detalles de lo que fue la canasta básica, justamente, y bueno, la canasta básica total. Sí, ahí la miden por 3 integrantes, pero por 4 integrantes se considera 1,5 millones aproximadamente para dentro. Ahí está, mira. Ahí abajo Y un está. adulto para estar por Ahí encima está, de la 4 línea de integrantes, pobreza. 1,5 millones y 700.000 pesos para no estar, no caer en la indigencia. Claro, sí, sí. Son los datos que fueron revelados ayer del INDEC. Ahí vemos La canasta aumentó un poquito más que la inflación. la comparativa respecto de todo lo que ha sido todo el último año. Entonces decías 33%. 33,8, casi y el el- 34% interanual. El presupuesto era 30, ¿no? Sí, Era, Sí. Esta es Sí, la sí. interanual. Creo que va a 19 el acumulado del año. sí. claro. Ese es Ahí, el que hay que medir para los que dijeron, bueno, ya pasamos el 30, es verdad. Bueno, el dato, Marcos, porque todos dicen, bueno, ya pasamos el presupuesto anual. No, esto No, es el no. interanual y Interanual suma igualmente los lo vamos a meses. pasar. El interanual suma Bien. los últimos meses del año pasado también va. Vamos entonces ahí en 19%. Si no recuerdo mal, creo que va acumulado 19%. Ah, Claro. Habría que Ah, buscarlo, pero chequeamos. Pero bueno, lo vamos a ir detallando. Entonces, Sí, 19,3. 19,3 y quedan 4 meses. ¿no? Exactamente. Interanual se mide de julio a julio, digamos, un año, Sí. y acumulado en 2006, los primeros 7 meses, 19,3%. Claro. Si da 2% los 4 meses que quedan, va a estar en lo presupuestado. Claro. Va a estar cercano Así a que, lo que bueno. se presupuestó. Bien dicho para todos quienes han dicho, insisto, el tema, ya pasaron el... Y sería un milagro el- porque ningún presupuesto, los últimos presupuestos Acertado. han acertado. No, eso- Sería bueno. como bastante... Seguro, claro, Sí. claro. Nada comparable con lo que fue siempre me acuerdo, el 28 de diciembre de 2017. Sí. Que fue el 27%, habían pasado cosas, se había aprobado el presupuesto. El 28 se cambió el presupuesto, nunca pasó El una cosa índice, así, ¿no? una conferencia de prensa donde se anunció verdad. cambio de todo tipo y bueno, duró un día ese presupuesto, bueno, los datos que se habían dado. En esa conferencia de prensa había estado Federico Sturzenegger ahí cuando empezando su ocaso dentro del gobierno De de Mauricio Macri. Cambiemos. Claro, justamente ahora ya está, ¿no? En otro momento. Volvemos a lo que va a ser la agenda legislativa de la que nos hablaba Verónica, que tenía que ver con una reunión de una bicameral que, entre otros datos, también tiene el dato saliente de que es presidida por un opositor, un dato no menor, me parece, ¿no? ¿La bicameral de trámite legislativo? Ah, no, por perdón, una oficialista. perdón. Se me fue a la Coterránea. mente. Claro, no, porque ayer se anunció también una Ah, comisión. la de Ministerio Claro, Público. la de Esa Ministerio es la que Público, es preside la de Sebastián Galmarini. Claro, Es exactamente. verdad. Y Esta esta no, es más vale la que no de- se lo van a dejar a la oposición. No, claro No. que no. La de trámite legislativo, la bicameral permanente de trámite legislativo Una está presidida por Belén provincial. Monte de Oca, de la ciudad de Ushuaia, senadora por la provincia de Tierra del Fuego, de la Libertad Avanza. Y te decía, es una bicameral, justo no sé si me hicieron caso, no me voy a querer atribuir los laureles, pero Sí, el otro día sí. posteaba. Seguro. Si fue Vina. No, ponele que sí. posteaba y decía, veía muchos legisladores diciendo que se iba a trabajar en eliminar ciertos decretos de necesidad de urgencia, pero la realidad es que esta bicameral no se reunía, entonces bastante complejo el camino estaba. Y definieron justamente para la semana que viene este encuentro. 9:30 de la mañana, muy tempranito se va a reunir, se suele reunir en el Senado de la Nación, en las instalaciones de esa Cámara del Palacio Legislativo. Y recordemos, se constituyó en el mes de mayo, así se designaron las autoridades. Y yo hoy repasaba cuándo fue el último encuentro que estuvo esta bicameral durante el 2025. Y fue en junio del año pasado. Se reunió en 5 oportunidades nada más el año pasado, la bicameral.
Recordemos que viene acumulándose, después pasan los gobiernos y siguen teniendo decreto de necesidad de urgencia que quieren seguir analizando de los gobiernos anteriores, ¿no? Siempre está el tire y afloje político en ese sentido. Pero bueno, en la última reunión, que fue en junio del año pasado, se habían revisado 12 normas del Poder Ejecutivo, incluyendo decretos de necesidad y urgencia, de promulgación parcial y de facultades delegadas de lo que fue el periodo 2024 y 2025. Bueno, quedó allí pendiente todo lo que se firmó después de ese momento. Quise hacer tipo un repaso a lo José Di Mauro, vos me vas a ayudar ahora, de la cantidad de decretos de necesidad de urgencia que firmó Javier Milei. Recordemos que esta bicameral tiene la función o la competencia de analizar los decretos de necesidad y urgencia y otras cuestiones que firma el Poder Ejecutivo, una forma de control, y tiene la posibilidad hasta de revertir la situación si consigue mayorías específicas como pide la Constitución Nacional. Y básicamente en este punto las dos cámaras tienen que rechazar, tienen que tener el número para poder rechazar los decretos de necesidad de urgencia. Si solamente lo logra hacer una, eso no pierde efecto ese DNU. El presidente Javier Milei, según datos que estuve viendo de la Universidad Austral, firmó un total de 94 decretos de necesidad de urgencia desde el inicio de su gestión. Esto es en el 2023, diciembre del 2023. En ese momento firmó 7 decretos de necesidad de urgencia. El que se destacó fue el 70-2023, fue el más masivo y el que hoy está en aplicación, y fue como el inicio de una política de desregulación de varias cuestiones y bueno, que va en sintonía con la batalla cultural y la propuesta económica que quiere hacer La Libertad Avanza en términos nacionales. En 2024 firmó un total de 47 y en 2025 firmó un total de 35 decretos de necesidad de urgencia. Por este año, en lo que fue la etapa, digamos, de verano, de las vacaciones de verano, firmó unos decretos adicionales que fueron 5 y se van concretando 11 que se van computando en lo que respecta al 2026. Repasamos quiénes firmaron más decretos de necesidad de urgencia en los distintos gobiernos. En el podio está Néstor Kirchner con 236 DNU. Luego le sigue Carlos Menem con 195 decretos de necesidad de urgencia, Alberto Fernández 177, Duhalde 154 y más abajo ya vendría el presidente Javier Milei en este ya tercer año de mandato que lleva justamente el presidente de la Nación. Y también para recordar que el Congreso de la Nación vivió una jornada histórica. Yo no me acordaba si fue el año pasado o el anterior. El año pasado fue el rechazo, ¿no? El de la CIDE. ¿Fue el año pasado? No me lo acordaba. Creo que el año negro fue el del pasado. Me parece que fue el año pasado. Pero bueno, rechazó por primera vez en la historia un decreto presidencial. Hasta ahora siempre una cámara avanzaba, rechazaba y la otra nunca lo llevaba al recinto. En ese momento, que no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, la oposición... Yo creo que fue el 2024, pero lo vamos sí, a vos sabés que me quedó la duda. Me había dicho, lo tengo que chequear y se me pasó. Pero me parece que fue, el anterior. Agosto pero bueno. de 2024. Ahí está, porque el DNU era del 2024 y fue bastante rápido su tratamiento en el Congreso de la Nación. Hablamos de el DNU 656 que vinculaba justamente permitía a la CIDE ampliar los fondos reservados y la utilización de ellos. En ese momento las dos cámaras lograron avanzar con un dictamen primero en la comisión bicameral y poder llevar el dictamen al recinto de Senado y Diputados, y se terminó rechazando por primera vez en la historia. Habrá que ver, ahora estaba tratando de averiguar por dónde iba a ir la agenda del día miércoles. Todavía no tuve ninguna respuesta, pero obviamente desde junio del año pasado se han acumulado una gran cantidad de decretos de necesidad de urgencia. Hubo varios que fueron cuestionados por la oposición. El tema de la policía y de esto de que se podían arrestar de alguna forma. Hubo un decreto de la CIDE, me parece eso. Sí, el de la CIDE, el primer día del año. Exactamente, sí, ese claro, fue el primer día del año. Ese también estaba, en un momento la oposición
quería ir con eso al recinto, no se desinfló. Y hay otro de extranjeros también por cuestiones de deportación por temas de expresiones de odio que se dio recientemente. Recientemente. Un par de semanas. Con el tema del Mundial. Exactamente. Esta semana tuvo un amparo por parte de la coalición cívica que presentaron contra él. Ese también fue bastante polémico y bueno, habrá que ver con cuáles quiere avanzar el oficialismo y cuáles va a proponer la oposición. Recordemos que esta comisión, que bueno, tuvo un trajinar medio difícil durante todo este tiempo, durante esta gestión, al punto tal que bueno, estuvo muy trabado el año pasado quién era la autoridad principal. Al final terminaron eligiendo a Oscar Sago. Tuvo muy pocas sesiones en las que participó, obviamente, y arrancaron, como vos decías, se fueron para atrás, empezaron a, bueno, quieren que analicemos, vamos por orden. Y arrancaron por Alberto Fernández. Claro, me hace acordar esta bicameral a la de deuda. Claro, ¿no? Sí. Que siempre, bueno, avanzamos con lo que está pasando, pero nos vamos para atrás porque ustedes también, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, me acuerdo. Pero no es de ahora también, en tiempos el macrismo, del albertismo. Con Alberto también, sobre todo se tomaba, porque especialmente el trabajo porque querían voltearle, que no lo volteaban ahí, porque las bicamerales no voltean nada, tenía que ir al recinto y no fue, ¿no? Después, pero lo que querían era el simbolismo de rechazarle un par de decretos de necesidad de urgencia de los tiempos de Macri que ya había pasado. El simbolismo se lo llevaron porque rechazaron el de los fondos reservados de la CIDE, pero sin embargo la CIDE sigue ya lo había manejando plata que... Y si bien había sido rápido el tratamiento, también había hubo una ventana de tiempo, de gastos. Y ya se había gastado. Vaya a saber si realmente... No sé si nunca supimos si se gastaba o no, pero hubo una ventana. Claro. El simbolismo quedó y quedó épica la situación porque fue la primera vez que se rechazó un DNU. Y el Congreso ya sabemos que está lleno de simbolismo. Sí, exactamente. Bueno, muy interesante, me encantó la tabla de posiciones. Sí, porque yo dije a lo Di Mauro. Eso me encanta. Me encanta. Bueno, ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar,
así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Y seguimos En Comisión y estamos en compañía de la diputada Gabriela Luciana Muñoz. Diputada, gracias por venir. Un placer, gracias a ustedes por el espacio. Diputada de La Libertad Avanza de la provincia de Neuquén y que acaba de presentar un proyecto de lo más interesante, que es un proyecto de ley nacional para la sustitución progresiva de testeo de animales para uso cosmético. Exactamente. Es eso, es un detalle importante para resaltarlo. ¿Cuál fue la motivación de esta iniciativa? Primero te lo dejo. Bueno, acá así lo hacemos tienen. entrega principal y bueno, lo vamos. Igualmente ya lo estuve, yo lo por lo menos lo tenés estuve en PDF. mirando a ver qué era, así que tenemos preguntas para hacer sobre Bueno, el esta idea surge hace muchos años, como les decía antes, por esta iniciativa de querer, primero, ayornarnos a un nuevo país, ¿no? Con innovación productiva, tecnológica, haciendo foco en ayornarnos a la actualidad. Hay más de 45 países que ya no se testea más en animales. Se estima una alta cifra de animales que mueren por año en Argentina por testeo animal en cosméticas. Como bien dijiste, no es para medicamentos ni área científica, sino para pintarse los labios, pintarse las pestañas, ponerse crema en las manos. Es totalmente innecesario que hoy en 2026 se siga testeando en animales para productos cosméticos. Así que esta idea surge, creo, desde la ética también, pero también desde las ganas de que el país se ayorne a la actualidad, que sea innovador. También creemos que esta nueva forma de hacer productos cosméticos vamos a poder exportar en otros países, por ejemplo en la Unión Europea. Claro, que porque hay reglamentaciones internas que rechazan justamente la utilización de productos que tengan ese tipo de testeo. Totalmente, totalmente. Diputada, ¿puedo preguntar en qué consisten los testeos o cuáles son los testeos que alcanza el proyecto? ¿Cuáles sí, cuáles no? Si todos los que se utilizan en animales quedan restringidos, hay algunos que puedan seguir se pueden seguir realizando a pesar de que se pueda llegar a sancionar este proyecto de ley. ¿Hasta dónde alcanza el proyecto? Bueno, en principio es, como dice el título, sustitutivo y progresivo, ¿no? Es de a poco. Primero, que si la ley se aprueba son 180 días para que se aplique. Eso da tiempo también a los laboratorios, a las empresas, para que se ayornen a la innovación tecnológica. Y si hay algún producto que es totalmente irreemplazable o no hay forma de hacerlo de forma alternativa, sin testear animales, y no está validado científicamente, seguirá de la misma forma. Esto no es una prohibición, sino una opción más para que se empiece a implementar y se tome realmente en cuenta que hay otras formas de hacer productos de cosméticas sin testear en animales. Hoy hay un es ampliar un poquito más la visión. Hay un marco legal en países de Latinoamérica como Colombia o como México. No sé si estuviste observando, tomando algunas ideas y viendo cómo se está aplicando realmente la legislación en lugares donde ya se está regulando esto. No sé de qué forma, pero acá en Argentina la idea es que lo haga el ANMAT, que cada empresa después de los 180 días pueda presentar al ANMAT la documentación correspondiente para que esté chequeado que ese producto sea sin testeo animal. Así que sí sé que en México, por ejemplo, hay varias marcas que en México no testean animales, entonces sus productos están con el conejito. Cuando tiene el loguito del conejito es que no está testeado en animales. Pero, por ejemplo, hay empresas que, las voy a decir, por ejemplo, Avon, en México no testean animales, pero en otros países, por ejemplo, China sí. ¿Qué método? Entonces hacen la aclaración con el sellito del conejito. ¿Qué métodos alternativos hay a la utilización de animales? Tenemos lo que es el cultivo celular, bioimpresión de 3D también. Se utiliza primero las células humanas, se planta la sustancia y lo que se quiere ver si hay grado de toxicidad o grado de peligrosidad. Esos son como los dos ítems importantes que testeamos. Y después la impresión 3D, que es algo totalmente innovador, porque no estás utilizando no solamente ningún animal, sino ningún resto de animales. Y después la piel humana fabricada, ¿no? en esto de la bioimpresión 3D. Claro. Y después hay otro que es muy interesante, que lo tengo anotado acá, que es los modelos computacionales. Esto está genial
porque se utiliza una base de datos donde ya están todas las sustancias y de qué forma pueden impactar en las personas. Entonces se hace como una predicción de cuánto puede impactar en la toxicidad, en las alergias. Está buenísimo. Cuando pones animales, tenés, digamos, detallado qué tipo de animales, porque generalmente se usan mucho a los conejos, lamentablemente, a cobayos, a ratones. Conejitos, ratas también. Claro. También se hablaban de perritos, los beagles también sirven también. Sí. Monos. Así que son muchos animales, más de 500.000 animales se estima, ¿no?, por año que mueren en Argentina por testeo animal. ¿Y qué recepción tuvo en los ámbitos, en el ámbito científico y en el ámbito comercial, digamos? Yo creo que es un proyecto muy esperado por diversas áreas, ¿no?, y diversos bloques de ideas políticas, porque esto es como pensar en que crezca el país, que nos ayornemos a la actualidad, tener empatía por los animales también y entender que esto es totalmente innecesario. Estamos hablando de cosmética, no estamos hablando de medicinas. Es algo que se puede avanzar perfectamente. Obviamente, este proyecto, como verán ahí, tiene sus 14 confirmantes de La Libertad Avanza que acompañaron el proyecto. Yo estoy como titular. También entiendo que lo han planteado otros diputados a este proyecto. No perdura, esperemos que ahora tenga más relevancia, más difusión. También entiendo que muchas organizaciones han juntado millones de firmas para que saliera. Hubo otro proyecto que se llama Stop Testeo, si no me equivoco, el Isolari. Esto no es la prohibición absoluta, de mi lado es más la sustitución progresiva, entender que hay ciertos tiempos y parámetros que necesita un laboratorio para poder ayornarse a las nuevas metodologías. ¿A qué comisiones tiene giro? Tiene giro a legislación general, industria y comercio. Claro, había que incentivar las reuniones para el tratamiento. Bueno, el tema de los animales es un tema que tiene amplio apoyo de la sociedad, ¿no?, para considerarlos seres sintientes en un montón de cuestiones de derechos que también tienen los animales, por más que no voten y no tengan, no se puedan expresar. Pero bueno, sigue siempre habiendo una resistencia por parte de esto, ¿no?, las grandes empresas cosméticas, de acatar esas normas. ¿Te juntaste con sectores que rechacen este proyecto? No me junté con sectores que rechacen. Por ahí estaría bueno, creo que sumaría un montón. Para seguir haciendo batalla cultural. Informar, ¿no? Hay que demonizar, sacar el demonio a que esto es en contra del comercio y la industria. Al contrario, de hecho es mucho más eficaz para las personas estos tipos de alternativas, de testeos alternativos. Se estima que más del 90% de los testeos en animales que se hacen no tienen eficacia humana, o sea, porque no es lo mismo nuestro cuerpo humano al de un conejo. Entonces lo que al conejo le hace bien, capaz que a nosotros nos hace mal. Es una prueba y error también. Encima es una ley muy, muy vieja. Esto nace en Estados Unidos más o menos en el 1930, donde pasó una situación donde una persona se puso un producto y quedó casi ciega. Entonces ahí determinaron que tenían que crear esta ley y testear en animales, ¿no? Que antes de que el producto llegue a la góndola, tiene que pasar por controles y los estrictos. Ojitos y todos los animales. Y si ustedes se ponen a pensar, desde 1930 hasta, ¿qué estamos? 2026. 100 años, 96 años. Decime si no avanzó todo lo científico, la investigación, si no tenemos otros métodos para ayornarnos a la actualidad. Hay una cuestión de intereses y de inversiones que no están dispuestos a hacer en las grandes empresas, digamos, en ese punto. Esto es una opción más que abre el paraguas a entender que también podemos atraer nuevos clientes, podemos exportar a otros países que es donde esto ya está reglamentado, así que por el contrario de cerrar la industria, la favorece, porque además nosotros, como, bueno, desde La Libertad Avanza, nosotros apostamos a la competencia, al crecimiento productivo, entonces a la libertad de poder elegir también, que hayan varias opciones está bueno, y sobre todo ayornarnos a la actualidad, entender que hay otras opciones donde se puede testear sin animales. Recordemos, esto es para los productos cosméticos, solamente. No necesariamente para justamente para la rama investigativa. No, exacto. Las otras ramas que ahí es más difícil y a veces es ineludible que tenga que hacer testeos de ese tipo.
Exactamente, sí, obviamente donde no se pueda avanzar, donde no exista la opción que sea eficaz dentro de fuera del testeo animal, se va a continuar de esa forma porque obviamente vamos a priorizar la salud humana, que la medicina siga avanzando, que hayan vacunas, ¿no? Eso prioritariamente. Esto es simplemente para acompañar una nueva forma de hacer crecer a las industrias. Diputada, ustedes de Neuquén, ¿cómo Yo soy está de la Neuquén. provincia? Porque muchos hablan del boom neuquino a partir de Vaca Muerta, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo está, tras en un detalle de desarrollo, de cómo Ujú. esto está derramando en la sociedad lo que es el boom de Vaca Muerta? Yo creo que sí, Neuquén está creciendo muchísimo, los que vivimos ahí hemos visto estos años, últimos años, el crecimiento enorme de la gente que viene a la provincia, se están abriendo centros tecnológicos de capacitación justamente para Vaca Muerta, está creciendo a nivel infraestructura, tiene mucho potencial Neuquén, tenemos encima un gobernador que más allá de no formar parte de La Libertad Avanza, acompaña bastante las ideas de la libertad, de las inversiones, se adhirió al RIGI, al Super RIGI ahora, así que está creciendo muchísimo. Está entrando muchas regalías a Neuquén también, así que los neuquinos estamos contentos mientras el gobernador siga acompañando todo este crecimiento en Nación, porque ¿qué pasa? Nos pasa que desde Nación podemos hacer un montón de leyes, pero si en la provincia votan lo opuesto, no hay crecimiento, la gente no lo llega a ver. Y pasa mucho en las localidades, por ejemplo en la ciudad de Neuquén, justo hoy mirábamos con mi papá la boleta de la luz, 20.000 pesos de consumo de luz y 80.000 de tasas municipales. Es un montón, no se puede. Y eso lo votaron los concejales, tiene el apoyo del intendente Mariano Gaido, que te mandamos un beso. Espero que te vayas muy pronto. ¿De qué sectores? ¿Del gobierno? Sí, sí, de kirchnerismo. Sí, sí. Ah, Sí. bien. Pero bueno, el MPN allá gobierna hace más de 62 años, es muy difícil. Igual Milei ganó con el 62% y viene bastante encaminado para, ¿Y ya se está hablando para que se estén yendo. ¿se está hablando de elecciones en la provincia? Porque se adelantan en las provincias. Sí. No hay nombres todavía desde La Libertad Avanza para la provincia, pero yo creo que vamos a ganar muchas localidades y la provincia espero que también. En algunos lugares ya se está hablando en la primera parte hablábamos de lo que va a ser que ya está la carrera electoral, ya está lanzada, y bueno, en algunas provincias ya La Libertad Avanza tiene firme decisión de ir con candidatos propios, en algunas no está por verse, en algunas provincias donde hay diálogo con los gobernadores. Claro. En este caso, ¿qué se puede saber Con candidatos propios en Neuquén. candidatos propios? Por Para todo. gobernador estamos hablando, ¿no? Sí. Ujú. Bien. ¿Y qué nombres hay para ir conociendo? No sabemos. No se sabe por ahí, pero No hay bien. nombres todavía. Está bien. El presidenta de la Libertad Puede Avanza ser, allá seguramente. ¿quién es? Allá es París. Nadia Márquez. Justamente. Bueno, Sí. detalle. Peso pesado de acá del Senado. Claro, está en el Senado ahora, exactamente. Perfecto. También tenemos a Servi en el Senado. Claro, Ujú. sí. Él fue Bueno, precandidato a pero gobernador. viene del radicalismo, ¿no? Las líneas Claro. del radicalismo serví. Pero Los está con Violeta pura. nosotros. Sí, hoy está forma con parte nosotros. del espacio, pero sí. Totalmente. No es tan puro. Puede ser tal vez dos. como- Bueno, son dos. Y los puros son los que empezamos desde el principio. Entendemos que la Libertad Avanza fue consolidándose con muchas ideas, tiene los brazos abiertos a todos y es así como se construyó. Creo que la Libertad Avanza hoy está muy enfocada en ganar en las provincias. Tenemos la conducción de Karina, que es una capa, la verdad, y ha llevado un trabajo enorme en cada provincia y yo creo que Neuquén le va a ir muy bien, ¿no? Pero bueno, hoy está creciendo un montón. Claro, Y como sí, te digo, hoy Rolo está apoyando, adhiriéndose al RIGI, abriendo las puertas, así que tiene mucho por crecer Neuquén. Bien, diputada, ¿qué proyecto tiene en vista ahora para el futuro, para presentar? ¿O ya hay otros proyectos que ha presentado en este tiempo? Sí, presenté, que lo hablé acá también, el de alerta temprana por los casos de Lucio Dupuy, para que la justicia actúe en menos de 48 horas. Eso terminó en que Javier abrió 100 vacantes para jueces nuevos, que eso nos parecía fundamental también en el país. Hay que modificar desde adentro. Para agilizar.
Sí, agilizar trámites, hay muchos expedientes que están estancados, muchos casos que necesitan, o sea, cada minuto es tarde. Hay niños que están muriendo, que necesitan asistencia urgente y bueno, necesitamos que la justicia actúe. Perfecto, diputada, le agradecemos mucho su A participación ustedes. acá en Diputados TV. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos con Menem. Nos vamos con ahora con una entrevista que las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Luego de esa conversación se generó esta reunión en el marco institucional, en el marco del partido, digamos, de los partidos, en la oficina, junto con la presencia de Diego Santilli, Lule Menem como armador político de Libertad Avanza o responsable político de la Libertad Avanza, Fernando Andrei, secretario general del PRO, Cristian Ritondo, que es presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, vicepresidente a nivel nacional, yo vicepresidente de la Libertad Avanza. Nuestro principal objetivo y el motivo, digamos, fundamental de la reunión es trabajar de cara a consolidar la transformación que está viviendo la Argentina y que necesita. Y hoy se avanzó. Y hoy se avanzó. ¿Es cierto que elogiaron a Macri? ¿Qué? ¿Que elogiaron a Macri desde el gobierno en esa reunión? Hay un muy buen concepto de Macri, por supuesto, con matices y demás, pero estamos trabajando en conjunto. De hecho, parlamentariamente destaco el liderazgo de Cristian Ritondo, que obviamente es el vicepresidente del PRO. Déjame terminar. Sí. Ha trabajado incansablemente para que saquemos la mayoría de las leyes que estamos sacando, que les quiero recordar que somos uno de los bloques, aún en mayoría de los bloques más chicos de la historia, que está sacando leyes que nos sacaron en el pasado los partidos. Presidente, entonces ponen consolidar el cambio, consolidar la transformación que está viviendo la Argentina, seguir avanzando con la agenda parlamentaria y empezar a pensar cómo vamos a vincularnos en términos electorales. Martín, ponen entonces sobre la mesa que para el 2027 van con el PRO, o sea, van con el PRO. Estamos trabajando en esa mesa que empezó hoy, el diálogo que seguramente va a tener una periodicidad semanal, quincenal, para ver cómo seguimos poniéndonos de acuerdo sin desviarnos del rumbo que ha marcado. ¿Con candidatos a vice, con candidatos a ciudad? ¿Qué van a hacer? No es momento de hablar de candidaturas. Es momento de definir rumbo, ideas y ver cómo vamos a llegar. ¿Los condicionó para esta reunión el hecho de que se haya reunido el kirchnerismo / peronismo? No, para nada. Nosotros estamos enfocados en la gestión y cómo llevamos adelante las transformaciones, todo lo que es en materia de desregulación, agenda parlamentaria. Para nada. Era el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hablando fundamentalmente al final de lo que fue la reunión que hablábamos al principio del programa, la reunión entre miembros de la Libertad Avanza y del PRO. Estuvieron los primos Menem, estuvo él, estuvo Lule Menem, estuvo el jefe de gabinete Diego Santilli, y estuvieron por parte del PRO Cristian Ritondo y Fernando de Andrés. Y ahí vemos imágenes de lo que fue esa reunión, que es la primera de las que se van a realizar. Bueno, recién recordaba Marcos que habíamos mencionado, ¿no? El viernes pasado nos habíamos acordado que esto se realizó durante gran parte del 2025. Las reuniones del PRO y también estaba el MIDE en su momento, iban para diagramar agenda, ¿no? Claro, que después se veía en las sesiones del Congreso o los temas que se trataban en el Congreso. Retomaron esta especie de mesa de... Sí, empieza digamos, un camino de la mesa del PRO y la Libertad Avanza. Mesa de aliados. Cada 15 días se van a reunir para empezar a diagramar justamente el trabajo parlamentario y con el fin o con el objetivo final de la reforma política, que se estima que se tratará en 2 meses. Básicamente es un poco el plazo que se ha puesto. El foco principal es la eliminación de las PASO. Y bueno, ustedes lo mencionaban el viernes pasado porque veníamos de la sesión del Senado, donde hubo bastantes cortocircuitos con los aliados en la Cámara Alta por el proyecto de propiedad privada. Claro. Y a partir de eso, un pedido que viene haciendo el PRO, ¿no? Que es la necesidad de ser parte de lo que es la agenda
en la que coincide mucho con el gobierno de Javier Milei. Y de cara a lo que será la campaña electoral, obviamente es fundamental establecer si van a ir aliados, a nivel nacional, si van a ir acuerdos distritales, como fue lo que pasó el año pasado. Y es clave lo que vayan a hacer con relación a lo que decíamos, ¿no? La reforma política y fundamentalmente qué va a pasar con las elecciones PASO, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, es una ley que claramente ahora ya está destinada a apuntarle al peronismo, porque el peronismo es el que en la reunión que tuvo esta semana, bueno, estableció que necesitan sí o sí el mantenimiento de las PASO. Propone el peronismo varios candidatos que van a competir en las PASO, por eso insistir con que se conserven. Es interesante lo que ocurre entre el PRO y el oficialismo, digamos, y la Libertad Avanza. Desconfían todos entre ellos, básicamente, pero se necesitan. Claro. Y básicamente es interesante ver cómo se necesitan en distintos lugares. Obviamente uno de los focos es la provincia de Buenos Aires. Y el foco mayor, me parece, de resistencia del PRO es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, ¿no? Donde el PRO insiste en que la Libertad Avanza no le vaya con un candidato propio, de ahí que las declaraciones de Patricia Bullrich en las últimas horas, medio bajándose de alguna forma, coquetea, digamos, de alguna manera. Lo dijo bastante claro sentido. Después en otras entrevistas. Bullrich. Me parece que ahí está el foco puesto donde el PRO lo que dice es, acá es territorio, ¿no? Claro. Marcamos territorio. En la provincia de Buenos Aires tal vez hay un tipo de acuerdo. Santilli es uno de los que se proyecta como candidato a gobernador. Es bienvenido en los dos espacios políticos en el día de hoy. Con mucha amistad con los diputados que estuvieron participando del encuentro. De Andrés ayer decía, lo conozco hace más de 20 años. Claro, sí. Es como reunirme con un amigo a tomar un café. Le quitaba, ¿No se afilió a la digamos, Libertad eso. Avanza? No está afiliado a la Libertad Avanza. Y sigue en el PRO. Ajá. Y por otro lado, a nivel nacional, ayer lo escuchaba de Andrés también, le consultaban, ¿ven a nivel nacional un candidato, un compañero de fórmula de Milei del PRO? Y él dijo que no. No aspiran a tanto. Interesante. Vero, te despedimos a vos por buen fin de semana. Es un fin de semana largo. Vengo con 41 el viernes que viene. Así que me van a recibir no es algo para lamentar. No es con algo una para edad diferente el viernes que viene. Estoy rodeado de juventud. Así, vamos a un breve corte y ya volvemos con más En Comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El
Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Seguimos en comisión y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Bien? Buen día, buenas tardes, qué día tan feo, no vemos el sol, días feos, no vemos el sol, extraño el sol. Sí, recién estábamos mirando con Marcos en el celular, a ver, y va a haber sol mañana a las 7:33. ¿No te puedes fijar en Mar del Plata? Y se va, después se va. 7:33 hasta 8. Hasta las 8. 8 de la mañana. Así que vamos a ver cómo está Mar del Plata, que me dijeron que está muy frío, me dijo mi tía. Todo. Tengo que viajar a Mar del Plata. Ah, bien. Sí, tengo que viajar a visitarla porque... Yo había mirado también Tandil para ir a visitar familiares. Sí. Y el clima era igual que en la ciudad y alrededores. Así que bueno, era lo mismo que está acá. Bueno, haremos mucha vida en familia. Iremos otro fin de semana. Habrá que ver series y esas cuestiones. Sí. Así que, pero bueno, Silvia, ¿todo bien? Todo bien, otra semana con mucha actividad. No hubo sesiones, pero sí hubo actividad en comisión. Sí hubo movidas políticas interesantes para ir mirando. ¿Sabes, Silvia? A propósito de eso, me quedo con lo que vos habías dicho el otro día. No sé si lo dijiste al aire o lo dijiste así en los diálogos que tuvimos intermezzo, que decías, bueno, hay una señal en el peronismo que se había dado sobre en el Senado. Claro. Sí. Escribí, entonces, después hubo la cumbre y se van acercando, estemos mirando bien el cronograma electoral de las provincias. Claro. Sí. Todos están hablando, ya Tucumán convocó 9 de mayo, 9-10 de mayo, Catamarca siempre lo hace en abril, mayo. Nos estamos acercando demasiado al cronograma electoral. Sí. Y hay distancia, empieza a haber distancia, empiezan a decir algunos, especialmente legisladores de bloques que responden a sus gobernadores, necesitamos empezar a tratar temas que impacten en la gente. Claro. No podemos ir a una sesión sin desmerecer ninguna ley. Para solo tratar pliegos y hojarascas, no. Necesitamos alguna señal para la gente. Y aparte del hecho de que impacte, pero que sea a favor, porque si no... No, que impacte a favor. Porque la ley de tierra impactó en la gente y en contra. No, estamos hablando de leyes que impacten en la gente. Yo me refería a eso. Bueno, qué bueno que los legisladores nacionales que representan el sentir de la población entiendan que tienen que hacer leyes para favorecer a los ciudadanos. Por ese lado, claro. Entonces tiene que haber elecciones todos los años, entonces. Yo creo
que el Senado del primer semestre ya no es el Senado del segundo semestre. No, y de hecho no. Y ni la Cámara de Diputados tampoco. Y mucho menos que el Senado del primer trimestre, que fue cuando salió todo, ¿se acuerdan? No, eso ya es, parece otro tiempo pasado. otro tiempo. Estamos hablando de lo que fue de marzo a julio. Ahora se viene otro donde ya no se van a aprobar tantas leyes, sino va a ser por lo menos en el Senado va a ser acotado, y creo que en la Cámara de Diputados tampoco va a haber una gran cantidad de leyes que se van a aprobar. Creo que todos coinciden ya que si sacan el paquete clave que tiene el gobierno, que es inocencia fiscal, superrige en el Senado, Banco Central en las dos cámaras, y presupuesto, y son Gardel, prácticamente. Tiene que dar por hecho, Hay que empezar a olvidarse de las iniciativas tan complicadas y tan confusas de Federico Sturzenegger, donde mezcla 88 temas, porque ahora están tratando la ley de sociedades en el Senado. ¿Qué te dicen los senadores o qué dicen los especialistas? No es una reforma, es tirar abajo el sistema que está ahora y hacer un sistema nuevo. Para eso se necesita tiempo. Claro. Y acuerdos que no hay hoy. Hablábamos de las cumbres que hubo esta semana, del peronismo, el oficialismo, también el oficialismo con los aliados, justamente. Y hay 3 casos puntuales que traigo a la palestra, que son los aliados del gobierno nacional y que son parte del peronismo, justamente, y son aquellos que dentro del peronismo los miran de reojo, no los rechazan, porque el peronismo no está en condiciones de rechazar nada. Nadie. Pero estamos hablando de aliados clave, pero que no siempre son aliados del gobierno, como pasó, por ejemplo, el jueves pasado. Estamos hablando de los gobernadores Jaldo, Sáenz, Jaldo de Tucumán, Jaldo, Sáenz, Jalil. Que es el que está más separado del gobierno, no lo viene acompañando en los últimos proyectos. ¿A quién? ¿Quién en particular? ¿Quién? Digamos, Jalil no vino acompañando algunos proyectos del gobierno. Catamarca. Desde que creó su bloque propio en la Cámara de Diputados tampoco fue un aliado incondicional. No fue un aliado nunca incondicional, y en el Senado menos. El Senado puede aportar un voto, que es el de Guillermo Andrada, que en el caso de propiedad privada votó todo en contra. Todo en contra. Tenían iniciativa propia. Y no tienen, digamos, no han acompañado mucho. Yo estuve mirando el otro día, que hice una nota sobre ese tema después de la cumbre, cómo impactaba acá en el Congreso. Ellos están confiados, digamos, los referentes del peronismo, que van a poder, que no van a poder, digamos, los gobernadores aliados que te dicen, bueno, yo voy a tener distancia del gobierno, pero no me puedo pelear con el gobierno. Porque tengo cuestiones económicas que resolver, programas que hacer, rutas que me interesan tener, plata que me interesa tener, pero tampoco vamos a ser aliados incondicionales. Por eso te digo que el paquete es mucho más breve. ¿Qué quiere el peronismo? Que al menos no se sumen a la ley de reforma electoral. Porque para el peronismo las PASO es como el oxígeno que hoy necesitan para poder solucionar la interna. Y bueno, sobre el tema de que, bueno, por ejemplo, hay informaciones que decían que, bueno, el gobierno está teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, primero estar atento a ver si se reeligen o no se reeligen esos 3 aliados dentro del peronismo, porque la verdad es que logró meter una cuña importante dentro del peronismo. Jalil tiene que... Jalil no reelige. Ya tiene 2 mandatos. En teoría no reelige, pero todos tienen un debate jurídico por delante. Y tienen las intenciones. Jaldo ya convocó a elecciones. 9 de mayo. Así Jaldo que puede. ya está. Aldo se va a reelegir. No sé si puede, me dijeron porque había sido vicegobernador. Había sido vicegobernador. Y de ahí ascendió a... Y quedó con el mando Mansur. A gobernadora. Está como si le cuentan o no le cuentan esa. ¿La Corte no había fallado con el caso Uñac de esa manera? Creo que sí. Pero bueno, entonces hay que ver qué es lo que podés ofrecer. Él cree que sí, que va a poder ser gobernador. Claro. Y Sáenz es el otro que tuvo una reelección ya y en teoría no puede. Pero la están peleando todos porque, bueno, ese es el tema del gobierno. Todos están en contra de las reelecciones, pero salvo cuando las les tocan reelecciones ajenas. Claro. Hay que ver qué es lo que termina sucediendo. Pero bueno, entonces ese es el tema. O sea, ver cómo se resuelven la cuestión jurídica de cada uno de los
las posibilidades, las chances que tiene para volver a ser gobernador, porque después, si no, este gobierno, en un tiempo tan especial donde el peronismo nunca le pasó en democracia que tenga tan pocas provincias gobernadas por el peronismo. Nunca. Ahora, encima que vos tengas 3 de esas pocas provincias, las tengas, el gobierno tenga afinidad con los gobernadores, al punto tal de que, bueno, no le votan todo, pero muchas cosas, cuando los necesita realmente, los ha tenido. Bueno, tema que... en Tucumán había una estructura de la Libertad Avanza. Con dirigentes propios. Claro, pero es difícil ganar en Tucumán. Es difícil ganar en Tucumán, claro, ¿no? Pero Salta... mírenla bien, mírenla bien que ganó en la capital la última elección. En Salta se hacen en Salta también tienen dirigentes propios, claramente. Claro, tiene a Orozco. Pero en Catamarca no. Se hacen los rulos para ser gobernadora. Pero si va el gobernador bueno, le dan el ok. Pero primero tiene que saber si que pueda reelegir o no, que se defina. No puede reelegir. Habrá que ver cómo se. Pues no tuvo ninguna reforma constitucional ni nada. Claro. Son 2 mandatos. Pero hay. Veremos a ver, ya se sabe que ellos, los gobernadores, cómo son estas cuestiones. Pero bueno, veremos entonces qué es lo que termina sucediendo con el lío que hay en Misiones. Pasalacua fue un viejo dirigente, por eso es muy conocido, de Sergio Massa, del Frente Renovador, siendo intendente, fue intendente por el Frente Renovador. Hoy... ya estalló ya, digamos, hoy por hoy Pasalacua tiene el poder de la provincia, lo dejó, digamos, con muy poco poder a Carlos Rovira, inclusive no estuvo ayer en su sesión, fue el único ausente en la sesión. De la legislatura. De la legislatura de la provincia. Porque él manejaba la provincia desde la legislatura. De la legislatura. Inclusive la mayoría de los legisladores se fueron al bloque que armó Pasalacua. Inesperado, ¿no? Todo lo que inesperado todo lo que está pasando en Misiones. Pero ya que estamos en las provincias, bueno, acá hubo una cuestión muy, muy importante que fue el debate en comisión sobre un proyecto que tiene que ver con declarar a las capitales nacionales. Sí, son varios proyectos. Declarativas con las ciudades. Sí, hay varios casos para ir repasando. Haciendo un cierre de la semana y de lo que fue una actividad nutrida de comisiones, destacar esta reunión de comisión de legislación general que pasó a la firma varios proyectos e iniciativas de distintos diputados, de distintos bloques y que tienen que ver con distintas cuestiones federales del país. El primero, para compartir, es un proyecto que declara capital nacional de la producción bubalina, que me acabo de enterar que es, cuando dice este informe, es la producción de búfalos. Ah, ya. La producción de búfalos para el consumo de carne y también una importante industria láctea. Bufalina. Sí, para bubalina. Se destacó, por ejemplo, los quesos que se hacen con la leche de búfalo. Y se declara para esto, se busca declarar capital nacional de la producción bubalina, la ciudad de Caacatí, esto es en Corrientes, en el departamento de General Paz, es al norte de la provincia, a pocos kilómetros de la frontera con Paraguay, en la parte del norte de la provincia, decíamos. Bien. ¿La autora? Autoras, se unificó en base a 2 iniciativas, una de Virginia Gallardo, de la Libertad Avanza, y Diógenes González, de la Unión Cívica Radical. Habló Diógenes González en la comisión, contando un poco también el objetivo de potenciar la producción, que lo conocemos poco, la carne de búfalo y los quesos de búfalo, y eligiendo esta ciudad como punta de lanza para hacer más conocida la producción de estos animales. Ajá. Siguiente placa tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital nacional del teatro, lugar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autora, la diputada Antonella Giampieri del PRO, mencionó el movimiento que genera el teatro en la capital federal, comparándola y posicionándola, la posiciona a la ciudad como una de las referencias a nivel mundial, junto con París y Nueva York, según mencionó
en su presentación en la comisión, obviamente es conocido que la actividad nocturna de la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de teatros que hay, no solamente en la calle Corrientes, sino prácticamente en todos los barrios, le da un lugar destacado al movimiento de los teatros en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este proyecto también pasó a la firma en la comisión. Siguiente placa también tiene que ver con una capital, en este caso con la capital de San Juan, y un proyecto del bloque de producción y trabajo de Nancy Picón Martínez para declarar a la provincia de San Juan como la capital nacional de la educación. Y esto tiene que ver por una clara referencia al nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la Nación y uno de los referentes en materia del avance de la educación pública en el país. También un gesto con un bloque que siempre ha estado, de los que mencionamos como aliados, siempre ha estado dispuesto a acompañar las iniciativas del gobierno nacional. Vamos con otro proyecto que nos quedamos en el norte ahora, en capital simbólica de la República Argentina, a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y en este caso sí es parecido a lo que hablamos en el bloque anterior con el tema del proyecto de capitales alternas que se había hecho en el gobierno del Frente de Todos. En este caso lo que dispone es que cada 9 de julio la capital de la nación sea simbólicamente San Miguel de Tucumán, fecha en la que suelen ir los presidentes a celebrar el Día de la Independencia, y por tanto por ese día únicamente en el calendario nacional y simbólicamente la capital del país sea San Miguel de Tucumán. Esto tiene un poquito más de efecto, además de la cuestión declarativa. Tiene que ver obviamente con la firma del acta en la Casa Histórica de Tucumán. Claro. Y esto tiene media sanción del Senado ya. Claro, ahí ya. Sí, por eso la autora es Beatriz Ávila, así que si pasa al recinto está muy cerca de convertirse en ley y quedar establecida a la ciudad de San Miguel de Tucumán como la capital todos los 9 de julio. ¿Y este tema estos temas tuvieron dictamen esta semana o fue? Sí, pasaron a la firma. Pasaron a la firma. Bien, perfecto. Seguimos. También nos quedamos en Tucumán. Ahora toda la provincia para declarar la capital nacional del ecoturismo, proyecto del bloque de Independencia, del bloque del gobernador Osvaldo Jaldo. Gladys Medina, la presidenta del bloque, habló de este proyecto. Capital Nacional del Ecoturismo para, entre otras cosas, potenciar las yungas, las reservas naturales y las economías regionales, intentando fomentar el turismo ecológico en uno de los pulmones que tiene el país, que como son las selvas que están cerca de Tafí del Valle y todo el camino que lleva de San Miguel de Tucumán a Tafí del Valle, que es conocido como las yungas. Toda esta zona de reservas naturales formen parte de una reserva ecológica fomentada o direccionada al ecoturismo. Siguiente. Esta es muy particular. Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías. Lugar, la provincia de Santa Cruz, proyecto de José Luis Garrido, que lo presentó. Es, competencias obviamente de natación en las aguas heladas que tienen los lagos eso te iba a decir, de muy Santa frías. Cruz, con una particularidad. Se realizó ahora la primera semana de agosto en el lago argentino, enfrente al glaciar. Sí. Una fecha del torneo mundial de la Water Swimming World Cup, de la Copa Mundial de natación de Winter Swimming World Cup, la Copa Mundial de natación en invierno. Sí, hay que tener. Que se hace con una particularidad, no se permiten los trajes. Trajes, claro. Obligatoriamente en shortcito. traje de baño al agua helada, en este caso del lago argentino. Y lo que busca Santa Cruz con este proyecto de ley, según dijo el diputado Garrido, es que el Mundial 2028 de natación en aguas frías se realice en la provincia de Santa Cruz. Así que esto también avanzó. Y ahora sí, los últimos dos. Capital Nacional del Cerdo Negro. Esto es en el municipio de San José de los Cerrillos, conocida la ciudad como Cerrillos
en Salta, que es una ciudad que está al sur de la capital de Salta, muy cerca, y lo que producen allí es los jamones de bellota, con el cerdo negro, capital nacional entonces del cerdo negro, a la ciudad o al municipio de San José de los Cerrillos. Y por último, para mencionar un proyecto de Eduardo Falcone, que busca declarar capital nacional del coleccionismo a la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires. Con todo esto, recorrimos de norte a sur el país con algunas particularidades de provincias y ciudades que buscan declararse capital nacional de las distintas cosas que fuimos repasando. Así que desde la natación hasta la producción de búfalos generaron proyectos para declarar capitales nacionales. Así que... Esto avanzó todo en la Comisión de Legislación General. Está bueno, porque aparte se han desarrollado estas iniciativas que muchas veces son criticadas por el hecho, bueno, la capital, la importancia que tienen estas cosas para esas ciudades, justamente. Exactamente. Te agrego una más que se presentó esta semana, Karina Banfi, que es una continuidad, una reposición de un proyecto que en su momento había presentado Fabio Quetlas, que es Saladillo, capital nacional del helicóptero. Muy bien. El helicóptero, que es un homenaje a Augusto Sicaré, que fue un inventor y desarrollador de helicópteros y había promovido la industria del helicóptero en toda Sudamérica. Así que bueno, vamos a un corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en comisión y en el bloque anterior habíamos terminado con el detalle de una serie de ciudades que pretenden ser declaradas como capitales nacionales, ciudades del interior del país, capitales nacionales, y la propia ciudad de Buenos Aires, capital, en ese caso capital nacional del teatro, lo detallaba Marcos, haciendo referencia a una reunión de la Comisión de Legislación General donde se analizaron y se dio curso a esas iniciativas, de modo tal que puedan quedar habilitadas para llegar al recinto en una próxima sesión. Veremos si eso sucede el próximo 26 de agosto, que es como se rumorea que habrá la próxima sesión en la Cámara de Diputados. Pero veamos lo que decía en esa reunión el diputado nacional Guillermo Snopek. Creemos que es importante que las reuniones de comisiones se realicen, ya que da el dinamismo y se presenta lo que la representación de las distintas provincias, donde hoy en la Comisión de Legislación General tratamos un proyecto que creo que es relevante, es el 9 de julio y declarar a Tucumán como capital simbólica de la República. Eso habla de una visión federal del país como proyecto más relevante. Bueno, la semana... En el día de ayer se reunió también la Comisión de Cultura, donde trataron distintos proyectos, y creo que el Congreso de la Nación tiene que volver a ser la caja de resonancia y la discusión de las cosas que están aconteciendo en nuestro país. Era el diputado Guillermo Snopek hablando de la reunión de comisión que hacíamos referencia, una semana con muchísimas reuniones de comisión. Hubo aquellas que mencionábamos puntualmente, que tuvieron que ver con los proyectos que más le interesan al gobierno en este momento, que son la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la de Ley de Inocencia Fiscal 2. Pero además hubo un montón de reuniones entre martes y miércoles, y el jueves también ayer por la tarde hubo una reunión de la Comisión de Derechos Humanos que se abocó al tratamiento. Es una comisión que preside Horacio Pietragala, se abocó al tratamiento de los hechos, con una informativa con muchos protagonistas de lo que había sido los incidentes que se vivieron la semana pasada en torno al Congreso. Hubo muchas críticas hacia la ministra Monteoliva. Inclusive se habló de citarla. No sé qué es lo que sucede. Pero volviendo a lo que fue legislación general, veamos lo que decía también sobre esa reunión el diputado de La Libertad Avanza, Santiago Santurio. Hoy en la Comisión de Legislación General declaramos capitales nacionales a 8 actividades que se hacen en distintas provincias. Esto para nosotros es muy importante porque es reconocer el trabajo y la historia de cada una de las provincias. La verdad fueron proyectos bastante diversos, desde la capital nacional de la educación en San Juan, por haber nacido y todo el trabajo que hizo Sarmiento por la educación, y el reconocimiento también a los sanjuaninos por tener este prócer que nació en su provincia. Por el otro lado también el cerdo negro, por ejemplo, una producción que se hace en Salta, muy exclusiva y muy importante, que se hace con este animal. La producción también del búfalo, que se desarrolla en Corrientes. La capital del coleccionismo en Chivilcoy, reconociéndola de los coleccionistas que están en Chivilcoy. Y la verdad, varias actividades que se van desarrollando a lo largo del país. Capitales Nacionales justamente sirve esto, para de alguna manera reconocer el trabajo y la historia que se desarrolla en cada una de las provincias. Por eso la verdad fue una comisión que se desarrolló con mucha tranquilidad, con el apoyo de todos los bloques para aprobar estos proyectos. Así que muy contento con el trabajo que realizamos hoy en la comisión. Era el diputado Santiago Santurio hablando de lo que nos abocamos en el bloque anterior, el tema de las capitales nacionales, que insisto, son muy importantes para los ciudadanos. Cuando hablamos de temas que le interesan a la gente, no es necesariamente lo que le interesa a toda la gente. Esto le interesa a la gente que vive en esas ciudades. Exactamente. Donde, mueve mucho el hecho de que te otorguen la calidad de capital nacional, y que siempre es merecido capital nacional de algo, porque hace a las fiestas populares, a la atracción del turismo, un montón de cuestiones que son importantes y no llevan, más allá del debate que hubo acá en esta reunión de comisión, después en el recinto, no hay, a lo mejor habrá quien hable de uno de los actores que hable, después no hay un contradebate No, seguro. No es una pérdida Ahora de tiempo. se viene el Festival del Teatro en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Va a haber muchas obras al 50%, ya lo están promocionando.
Es infernal la cantidad de teatros que hay en la ciudad de Buenos Aires. Yo que vivo en un barrio donde hay muchos, como Abasto, es, digamos, ves una movida muy importante. Totalmente. Porque es que la gente va al teatro, va a tomar capaz un café, y teatros no los comerciales, estoy hablando del teatro independiente. Y es una de las actividades que más ha crecido en los últimos tiempos. La verdad es que en estos tiempos el propio presidente ha resaltado la actividad que hay en la calle Corrientes, justamente pero digo, saliendo de la calle Corrientes. No, por eso digo, pero a nivel, es verdad, vos citabas un caso de que no es necesariamente en la calle Corrientes, pero bueno, el teatro independiente también, obviamente. Debo tener 10 salas cerca de mi casa. Totalmente, sí. Así que bueno, de los temas pendientes que hay un montón, tenemos que hacer un detalle de las cuestiones que avanzan y que bueno, quedan pendientes, buscando su momento para el tratamiento. Hay una cuestión de la que hablamos en su momento bastante, el tema de patentes, y que ahora no estamos hablando, pero es un tema que se sigue, Sotoboche se sigue moviendo y bueno, ya sabemos, el gobierno entendió que los temas se activan cuando tenés los votos para avanzar o determinadas cuestiones puntuales que ameriten su tratamiento. Pero de ese tema nos va a hablar Silvia. Vamos a hablar del tema del tratado, de adhesión al tratado sobre patentes. A ver. Digamos, la Libertad Avanza está evaluando, todavía no lo tiene definido. Algún diputado me dijo, sí, se va a incluir ese tema, pero ya tiene dictamen, pero todavía no lo había decidido. Era una decisión política que tenía que dar lo que hay Cancillería de cómo estaba avanzadas las negociaciones con Estados Unidos, que es el que pide que Argentina se adhiera al convenio de patentes. Es algo que se estuvo hablando y negociando cuando la Argentina firma el acuerdo comercial con Estados Unidos. Era un tema que tenía una fecha determinada que tenía que salir y después no, pero después como tampoco Estados Unidos cumplió con otra parte del acuerdo, es como que quedó sin fecha, pero que tiene que salir. Porque la parte del acuerdo está objetado, se tiene que pedir como una autorización al Congreso de Estados Unidos. Hay todo todavía no está muy claro el tema de los aranceles, cuándo se van a implementar. Entonces, en base a eso, la Argentina tampoco se apuró con el tema de patentes. Pero bueno, ahora está pensándolo en incluirlo en la sesión del 26 de agosto. Puede ser en la del 26 o puede ser en la próxima de septiembre, pero digamos, la idea es tratarlo. Igual no va a ser ley, ya voy a explicar por qué. La iniciativa incluye, vamos a ir a nuestra segunda placa, una reserva al capítulo 2, que fue el problema por el cual se trabó la ley, que está referido a la industria nacional de medicamentos, por el cual la Argentina evita aplicar ese capítulo que ha cuestionado. En realidad lo cuestionan las empresas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque según el tratado podían, digamos, vos tendrías que pedir autorización para usar la patente, entonces complica mucho a las empresas farmacéuticas que generalmente copian patentes. Y podrían encarecer los remedios, eso dicen las empresas farmacéuticas. Vamos a nuestra siguiente placa. Las industrias farmacéuticas señalaban que se desprotegía la industria de medicamentos frente a la competencia de las multinacionales. Ese es otro punto que es importante. Vamos a nuestra siguiente placa. La reserva de este capítulo implicará que Argentina mantiene el control de la evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que hizo Uruguay. Quiere decir que al hacer la reserva no tiene que aplicar todas las disposiciones que tenía ese capítulo. Entonces, bueno, satisfizo el reclamo de las empresas farmacéuticas. Vamos a nuestra siguiente placa. La iniciativa deberá volver al Senado. El Senado lo aprobó en 1988. Hace 28 años. Y claro. Pero no pierden la vigencia, esa media sanción. ¿Por qué? Porque los convenios internacionales no pierden la vigencia. Siguen siempre, vos ya aprobás el convenio internacional, queda firme. Lo que puede perder es el dictamen. Pierde estado parlamentario. Claro, pero no la media sanción. En este caso nada más. De los convenios internacionales.
Entonces, ahora, ¿por qué tiene que volver a la Cámara de Senadores? Pues se hace una reserva. Es una modificación de la adhesión. Claro. No es plena, es parcial la adhesión. Es todos los capítulos menos el capítulo 2. Claro. Entonces tiene que volver al Senado, que no creo que haya ningún tipo de inconveniente. No. Y vamos a contar un poco desde cuando el Tratado de Cooperación en materia de patentes ya tiene la adhesión de 158 países. Y era solicitada por Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial firmado con ese país, digamos, que firmó la Argentina. Vamos a nuestra siguiente placa. Argentina firmó ese tratado en 1970. Sí. Y recién en el 1988, 28 años después, logró la media sanción del Senado en el gobierno de Carlos Menem. Claro. Bueno, en un tiempo de muchas de las relaciones carnales con Estados Unidos. Exactamente. A ver, si harían 158 países, tan mal no debe ser el tratado. Claro. Ahora, el tema es cómo que la Argentina, en el tema de patentes, siempre estuvo muy pendiente de la opinión de las empresas farmacéuticas locales, cosa que no tiene Brasil, les aclaro. Otros países de la región, la patente es de quien la inventó y se respeta la patente de las multinacionales extranjeras. Claro. Pero bueno, la Argentina no lo hace. Igual voy a decir una cosa, cuando tienen una invención la presentan a través de Brasil. Los inventores argentinos. Claro, para que se la respeten. Después. Para que se la respeten. Claro. Bueno, me parece que también es un tema a tener en cuenta. A partir de esta sanción, ahí podrían presentarlo a través de Argentina. A través de Argentina, claro. Exactamente. Pero hasta ahora la vienen presentando a través de terceros países. Bueno, la intención es sancionarlos. Evidentemente, hoy no es el proyecto prioritario que tiene el gobierno, claro. Pero en el marco del acuerdo con Estados Unidos ya quiere tener sancionado esta iniciativa. Entonces veremos cuándo es que llega el momento. A priori, claro, recuerdo que había un momento que nunca figuró en el temario de una sesión, pero sí lo habíamos mencionado como que teniendo en cuenta el tiempo perentorio que tenía originalmente. Después aclararon desde el gobierno que, bueno, eso ya había salvado por una cuestión, como decía Silvia, de compensaciones. Bueno, Estados Unidos no había cumplido del todo, nosotros tampoco cumplimos del todo, pero ¿quién es Estados Unidos? Es el Congreso de Estados Unidos que están mirando la política de aranceles que quiere implementar Trump en beneficio de la Argentina. Porque en esa política de aranceles había muchos sectores que se van a ver beneficiados. Veremos en definitiva si ese tema, si se alinean los planetas como para que avance la cuestión, puede ser incluida, puede ser primero necesita, el dictamen ya lo tiene, entonces... Desde el 12 de mayo hay dictamen con la reserva hecha. Bueno, miremos también, de aquí a fin de año, qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Claro. Sí. Y miremos fundamentalmente la interna del Partido Demócrata. En algunos casos estuvieron ganando candidatos más cercanos al candidato del alcalde de Estados Unidos de Nueva York, y en otros casos sectores más conservadores dentro del Partido Demócrata. Es importante, inclusive a nivel mundial, cómo se resuelven esas internas y cómo van a ser las elecciones para Trump, que aparentemente no vienen con mucha cola a favor. Y tengamos en cuenta además que Trump no tiene reelección. Que está en la misma situación que, como decíamos recién, Sanz, que no puede tener reelección. Veremos Jalil, que no tiene reelección. Jalil, que tampoco tiene reelección. Y no es el caso de Jaldo, que decíamos, entonces... la Constitución le da 2 mandatos de vicegobernador y 2 mandatos de gobernadora en Tucumán. En este caso fue 2 veces vicegobernador y 1 vez gobernador. Va a estar en polémica el caso de Tucumán. Él dice que no, la gente de Jaldo te dice no hay problema. Como el caso de Sáenz. El caso de Jalil no es discutible. No. Y ni siquiera él lo pone en discusión. Así que nos fuimos de Trump a Tucumán, volvimos rápidamente y de ahí nos volvemos acá al Congreso de la Nación. Hablábamos de esa sesión del 26 al 26 entonces.
no está convocada, está apalabrada. Es una sesión en la que a priori estarían los temas de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Nación e inocencia fiscal. A mí me la dan como segura, la del 26. Seguramente. A mí me la dan como segura, pero no me dan seguro patentes, me dicen. Claro. Entrarían 4 temas. La baja del IVA para la fécula de mandioca, Sí. inocencia fiscal, Banco Central y el tema de las capitales seguro. Ahora, veamos respecto del tema de inocencia fiscal, que es uno de los temas que ingresa seguro en esa sesión que Silvia da por segura, y todos le creemos a Silvia y creemos que así será el 26. Primero se decía que iba a ser el 19, queda para el 26 directamente. Veamos lo que decía sobre el tema el diputado nacional Agustín Rossi. Esto que muestra que fracasó Inocencia Fiscal 1, del cual no tenemos ninguno de los resultados que podrían haber mandado, a ver cuánta gente se acogió y demás, pero muestra también una mala praxis del gobierno del presidente Milei, sobre todo del equipo de economía, que Milei dice el mejor equipo de los 100 años, biribiri, mala praxis evidente. ¿Qué es Inocencia Fiscal 2? Aumentar el universo y flexibilizar las condiciones. Es decir, Inocencia Fiscal 1 tenía un límite de tu capacidad aportante, estaba destinado fundamentalmente al pequeño y mediano contribuyente. ¿Cuál es la idea? Bueno, un pequeño y mediano contribuyente que durante un año tuvo una ganancia fiscal de 100, pero si tenía que pagar los impuestos por esos 100, le resultaba muy gravoso, entonces blanqueaba solamente, declaraba solamente 50 y los otros 50 lo pasaba a negro, digamos, ¿no? Entonces ahora le permiten estos 50 sin penalidades, bueno, ese tipo de cuestiones. Y eso, nosotros votamos en contra de Inocencia Fiscal 1, pero si eso era entendible, digamos, podría ser mirado con simpatía, digamos, ¿no? Para un pequeño y mediano contribuyente, para un gran contribuyente no hay ninguna justificación. El gran contribuyente evade constitucionalmente porque tiene estudios jurídicos y sobre todo estudios contables que diseñan un esquema de declaración jurada para evadir. Entonces hay un problema ético ahí, digamos, ¿no? Una cosa es justificar al pequeño contribuyente y otra cosa es darle una posibilidad al pequeño contribuyente y otra cosa es al gran contribuyente. Era el diputado Agustín Rossi, que estuvo acá en el piso. Acá estábamos mirando recién la agenda y Marcos había descubierto un detalle importante. Hay un detalle importante para el martes 18 de agosto. Recordemos, lunes, paso a la inmortalidad del general San Martín. Feriado. Retomamos la agenda parlamentaria el día martes 18 a las 12 horas, comercio, pequeñas y medianas empresas. Van a estar invitados de distintas cámaras empresariales y a las 12:30 se conforma el grupo parlamentario de Amistad con la Santa Sede. Ah, ya. Qué oportuno. Exactamente. En el marco de lo que fue el anuncio hace muy poquito de la visita de el Papa León. ¿Y quién va a ser? No se y sabe. bueno, ¿Quién va a ser? ¿Se sabe? La reunión constitutiva. Claro. Dice la citación, no tenemos todavía los que van a estar presentes en la nómina de diputados que conformen el cuerpo, pero puede ser una noticia importante del día martes. Seguro que así será. A ver si tenemos tiempo para otro tape de Agustín Rossi, que decía cuando habló del tema de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Nosotros estamos en contra de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pero vino Bausile, vino el vicepresidente del Banco Central, se quedaron toda la reunión, una cantidad de horas bastante importante, expusieron técnicamente, sin adjetivaciones y demás, y después trajeron a economistas que son panelistas, digamos, ¿no? Entonces descalificaron, entonces ahí, bueno, se generó un tipo de tensión. Yo creo que ahí hay, sobre la cuestión de fondo, hay dos cuestiones. Una, la cuestión ideológica, si se quiere. Tenés una reforma, una ley
que el mandato sea absolutamente restrictivo, digamos, ¿no? Con una orden muy rígida, como solamente mantener el valor de la moneda. Sí. Y otra es la mirada de tener una mirada más flexible, con una cantidad mayor de objetivos. Bueno, el gobierno quiere imponer esto. Ha fracasado ya en la Argentina las reglas estrictas. Fracasó la convertibilidad y fracasó la ley de déficit cero. Pero hoy en la Argentina dicen que el Toto Caputo quiere que se aumente la tasa de interés. Sí. ¿Por qué? Porque ve que si se baja la tasa de interés va a haber presión sobre el tipo de cambio. Si hay presión sobre el tipo de cambio, aumenta la inflación. Claro. Entonces, esa es una mirada exclusivamente económica. Ahora, si vos tenés hoy, la Argentina, el Banco Central tiene reservas, tiene la inflación relativamente controlada, ahora tiene recesión económica. Entonces lo que tendría que hacer es bajar la tasa de interés para que haya crédito y que ese crédito te permita reactivar la economía. Escuchábamos a Agustín Rossi repitiendo lo que sí lo había dicho también, lo dijo acá en el estudio y lo dijo durante la reunión de comisión, valorando el hecho de la visita de los funcionarios, de la visita del presidente del Banco Central y otros funcionarios que no solamente estuvieron, sino que se quedaron hasta el final de una larga reunión y eso es muy, muy valorado. Sí, lástima después los otros economistas que vinieron. Esta semana, claro, pero ¿no? Eso fue esta semana que vinieron otros economistas también invitados, pero bueno, ahí se armó todo un lío porque en lugar de, por ejemplo, Abraham, yo lo escuché a Abraham, y bueno, habló de lo que tenía que hablar, que era los detalles de la carta orgánica. Pero después hubo Bogiano que, bueno, le casi arruina la reunión con los propios aliados porque salió a criticar a todos los demás y todos eran malos los presidentes anteriores, la gestión anterior, y al punto tal como habrá sido, que salió Silvana Giudice a aclarar y pedir disculpas por lo que había dicho el invitado, pedirle disculpas a los aliados del radicalismo y el PRO. Y así llegamos al final de esta edición. Silvia, gracias. ¿Vos te quedás? Yo me voy a quedar a compartir otra, digamos, una nuevo programa con Amanda. Con Amanda, bien. Así que, y bueno, Marcos, vos te das por hecho y yo también. Bueno, empieza el fin de semana. Empieza el fin de semana, un fin de semana largo, así que ahora entonces quédense en compañía de Amanda Alma y Silvia Reicher con Pasos Perdidos. Nosotros volvemos el martes que viene En Comisión. Buen fin de semana largo. Hasta el martes.